Queridísimo Andrés Oppenheimer, te saludo con inmenso cariño y gusto. Me encanta leerte, Andrés. Me parece que hay columnas tuyas de una agudeza brutal, como la que me encontré el día de ayer en el Miami Herald sobre el encuentro el evento democrático, ¿no? En donde pues nada más y nada menos hay dos, tres países que no están siendo invitados justamente porque de democráticos no tienen nada. Es un tema interesante. Ahora, hablando de esta cumbre, ¿qué piensas en torno a toda la organización de esta cumbre de la democracia a la que convoca Joe Biden? ¿Y qué significa no convocar a Cuba, a Venezuela? Lo que escribiste, mi querido Andrés. Hola, Fer, muchas gracias. Fer, es una excelente pregunta porque es una pregunta que se hicieron los propios funcionarios de Estados Unidos. Tú me preguntas qué pienso. Bueno, por un lado creo que es un avance sobre la era de Trump, porque a Trump le interesaba un rábano la democracia, los derechos humanos, se abrazaba con el dictador de Corea del Norte, se abrazaba con Putin, no le importaba un comino nada de esto de la democracia y los derechos humanos. Biden, para diferenciarse, prometió a principios de este año, apenas asumió la presidencia, que iba a convocar una cumbre para la democracia y que debe invitar a todos los países democráticos del mundo. Y fue recibido con aplausos, claro. El problema empezó después, cuando empezaron a estudiar a ver a quién invitamos y a quiénes no. Todavía no han anunciado la lista oficial, Fernanda, pero dos funcionarios de Washington, del gobierno, bien ubicados, o sea, familiarizados con la lista, me dicen que hay 8 países de América Latina y el Caribe que no han sido invitados. 3 son obvios, Cuba, Venezuela y Nicaragua, o sea, son dictaduras, pero lo interesante son nosotros, Bolivia, presumiblemente porque el gobierno mantiene en prisión ilegítimamente a la expresidenta Yanine Áñez, El Salvador, Guatemala, Honduras y Haití. Te cuento, Fernanda, que han habido críticas en la prensa también por invitaciones a países como México, que son democráticos, que tienen presidentes democráticamente electos, pero que en muchos casos no defienden la democracia en otras partes del mundo. Obviamente, Estados Unidos no puede dejar de invitar a México al margen de por su importancia por los temas fronterizos, comerciales, etcétera, etcétera. Obviamente no lo puede dejar de invitar porque es un país, como decíamos recién, democrático. La pregunta que se hacen muchos en los medios, Fernanda, es si habría que darle a México el mismo lugar en la mesa que a países como Suiza o Suecia. ¿Por qué? Bueno, fíjate que tan recientemente como la semana pasada, Estados Unidos, los 27 países de la Unión Europea, Alemania, Francia, Gran Bretaña, todos, bueno, Gran Bretaña ya no, Alemania, Francia, Italia, España, todos, denunciaron la farsa electoral del 7 de noviembre en Nicaragua. Mm. Fíjate que hasta Perú, cuyo presidente Pedro Castillo se postuló como candidato de un partido que se autodescribe como marxista, hasta Perú condenó el fraude en Nicaragua. Y sin embargo, México no lo condenó. Y como tú sabes, Daniel Ortega, el dictador de Nicaragua, o sea, esa elección fue un chiste. Encarceló a los 7 principales candidatos de oposición semanas antes de las elecciones y se presentó él a una cuarta reelección cuando la constitución de Nicaragua solo le permitía una. O sea, un chiste por donde se lo mire. Y antes de eso, en septiembre, bueno, el presidente de México había dado una bienvenida alfombra roja al dictador de Cuba. Antes de eso, había invitado al dictador de Venezuela, cuando ningún país latinoamericano democrático
lo invitaba o hablaba con él, bueno, México rompió eso y lo invitó a la inauguración del presidente López Obrador. Ahora, como tú sabes perfectamente, Fernanda, el gobierno de México aduce que sigue una política de no intervención en los asuntos internos de otros países, que suena lindísimo, pero no hace ningún sentido, porque al mismo tiempo el gobierno de México interviene abiertamente en, en los asuntos internos de países de centro o de centro derecha. Fíjate lo que pasó en Bolivia, cuando Evo Morales hizo un fraude electoral, reconocido como tal por la OEA, y bueno, México, en lugar de defender a quienes abogaban por la democracia, defendió a Evo Morales. Y otro caso interesante, Fernanda, es el que se va a dar hoy. Hoy, como tú sabes, hay una marcha pacífica programada en Cuba por la oposición, por un grupo de artistas llamado Archipiélago. Y fíjate que ayer uno de los organizadores de esta marcha, un joven dramaturgo llamado Junior García, anunció que él iba a marchar solo, solo iba a caminar por la calle con una rosa en la mano. Y fíjate que no lo dejaron. Le bloquearon la casa, le pusieron policías dentro de la casa para que no puedan salir. Y lo que está ocurriendo esta mañana, por las informaciones que han salido de Cuba, le han quitado las credenciales a la agencia EFE, la agencia de noticias EFE de España. Hasta el Partido Comunista de España ha criticado que la dictadura de Cuba le quite el permiso de cubrir a un medio reconocido como la agencia EFE. Bueno, esto está siendo criticado en todo el mundo, la falta de libertad mínima en Cuba para una manifestación pacífica, pero bueno, México hasta ahora, que yo sepa, no ha dicho nada. No ha dicho nada, no ha tenido nada, no ha habido ninguna declaración, y es muy importante porque nosotros, digo, no sé qué pienses, pero nosotros sí somos vecinos, sí No, somos claro, pero vecinos. aparte del tema moral, Fernanda, que tú podrías decir, bueno, los países tienen intereses que a veces se sobreponen a la ética y las consideraciones morales, aquí hay un tema de precedentes, de sentar precedentes, Fernanda, porque como lo escribí en esa columna que tú lo dirías recién, tomemos el caso de Nicaragua. Todo el mundo, Estados Unidos, toda la Unión Europea, todas las democracias grandes del mundo han condenado la farsa electoral de Nicaragua. Pero si tú no lo haces, estás dando luz verde para que otros digan, bueno, si Ortega lo pudo hacer con un país chiquitito y pobre, ¿por qué no lo puedo hacer yo en mi país? O sea, estás dando una luz verde Claro. para que otros aspirantes autócratas hagan lo mismo en sus países, encarcelen a los opositores, hagan elecciones fraudulentas y se atornillen en el poder para siempre. Entonces, Fernanda, si tú dejas de participar en la defensa colectiva de la democracia, que ha sido una tradición del mundo occidental, del mundo democrático, ya consagrada por el derecho internacional desde después de la Guerra Mundial, estás dando luz verde para que más países se conviertan en autocracias. Y eso es un peligro mundial, inclusive, por supuesto, en Estados Unidos, donde tenemos un expresidente, Donald Trump, que, bueno, por un pelito no se burló de los resultados electorales de las elecciones del año pasado y se atornilló él mismo en el poder. Esto es un juego muy peligroso, Fernanda. Si tú Sí. no defiendes la democracia, estás sentando un precedente para que otros rompan el sistema democrático y se creen nuevas autocracias. Además, Andrés, ¿qué te representa que el hombre, digamos, más poderoso del mundo, que es Joe Biden, por ser presidente de Estados Unidos, convoque a una cumbre de esta naturaleza? ¿Qué es lo que quiere dejar por sentado, pues? Yo creo, Fernanda, que lo primero que quiere dejar sentado es que él no es Donald Trump, cosa que me parece bien. O sea, que Estados Unidos tiene una obligación, como la tienen todas las demás democracias,
de defender y solidarizarse con quienes luchan por la democracia en todo el mundo. Y eso me parece bien, eso está muy bien. Debería ser la norma, y esta es la primera de las cumbres que él pretende hacer. Esta va a ser virtual, Fernanda, ha invitado a unos 100 jefes de Estado, y también recibió críticas por invitar a países como Filipinas y a Polonia, que son democracias, bueno, un poquitito híbridas, pero un poco la filosofía de los funcionarios que están organizando esta cumbre es: hay que invitar a todos y alentar a todos a participar en la defensa colectiva de la democracia, porque, como tú sabes, Fernanda, se está hablando de que hay una recesión democrática mundial. Yo creo que la cosa es peor. Hay una depresión democrática mundial. Nunca en los últimos años hemos visto tantos países pasar de ser democracias a autocracias. Fíjate Nicaragua, fíjate El Salvador, no solo países de izquierda, también países de derecha. Estamos viendo una erosión sistemática y lamentablemente Trump en Estados Unidos un poco sentó el ejemplo, y otros dicen: caramba, si lo hizo Estados Unidos, o si lo trató de hacer el entonces presidente de Estados Unidos, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Lo estamos viendo en Brasil, lo estamos viendo en varios lados, y repito, si no defendemos colectivamente la democracia, van a haber cada vez más presidentes, aspirantes, autócratas, que van a decir: si el de al lado pudo hacerlo, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Te mando un beso, Andrés. Es un agasajo escucharte aquí en ¿Qué tal, Fernanda? De verdad, muchas Gracias, gracias por... Fernanda. Hasta siempre. Hasta siempre y mándame mi abrazo. Oye, no seas codo. Eso te mando. Eso.